Buenas tardes a todos. Soy Víctor Canón, miembro de la Junta Directiva del Grupo de Abogados Jóvenes y desde la cual damos la bienvenida a todos los presentes de forma presencial y los que estáis conectados de manera online a esta nueva actividad organizada por el Grupo de Abogados Jóvenes en colaboración con la sección de Derecho Digital e Innovación. Y bueno, el tema a tratar es la robotización y la sustitución del empleo del abogado, y lo hacemos de la mano de la ponente Lucía Aragüez Valenzuela. Y bueno, pues sin mucho más, doy paso a mi compañera Nuria Rando, coordinadora de la sección de digital y de innovación, a la cual también agradecemos esta colaboración. Y bueno, ella os va a presentar debidamente a la ponente. Gracias. Pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Lucía, y al GAP también, al propio colegio, por permitirnos, ¿no?, y por organizar esta formación. Antes de comenzar con la presentación, quería comentaros cómo va a ser el desarrollo, ¿no?, de la charla de la ponencia. La va a hacer Lucía. Durante la presentación, si queréis realizar alguna pregunta o algún comentario que queráis, estiméis que es de interés en ese momento, podéis realizarlo. Aún así, al final de la presentación de la ponencia tendremos unos minutos para el debate y para preguntar. Los que estéis también en formato online, a través del chat de preguntas y respuestas, podéis realizar las preguntas que queráis y las realizaremos al finalizar, ¿vale? Pues os presento a Lucía Aragüez Valenzuela. Ella es profesora ayudante, doctora del Departamento del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Málaga. Es colegiada de nuestro colegio, lo cual pues es un orgullo. Ha desarrollado sus líneas de investigación sobre el derecho del trabajo y de las tecnologías en universidades como en California y en Roma. Es autora de numerosas publicaciones con un perfil pues muy tecnológico, como vaya a poder comprobar también hoy, sobre todo sobre la digitalización en el mundo del trabajo. Es ponente en numerosos congresos a nivel nacional e internacional y forma parte también de diversos grupos de investigación en la Universidad de Málaga. Su currículum es muchísimo más extenso, pero tampoco queremos robarle mucho más protagonismo, así que cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, pues bueno, en primer lugar me gustaría agradecer enormemente a la sección joven por haberme invitado a participar en esta actividad formativa. He de confesar que en el primer momento, cuando se me propuso hablar sobre la robotización y la sustitución, ya veremos si es sustitución real o no, de la profesión del abogado, pues honestamente sí que había investigado sobre la sustitución, pero en otros tipos de sectores. Nunca me había centrado en el ámbito de la abogacía. Así que espero que en el día de hoy aprendan, pero desde luego para mí ha sido también un honor y un enriquecimiento personal lo que he aprendido, ¿no?, a raíz de esta investigación. Me van a permitir un segundito, voy a compartir la presentación. Y si os parece, pues comenzamos. Vale, voy a minimizar por aquí. Imagino que se ve correctamente y los que están online entiendo que también. Sí, si hubiera algún problema, pues ya a través del chat lo irán comentando. Bien, pues bueno, efectivamente la actividad formativa de hoy versa sobre la robotización y la sustitución del abogado. En primer lugar, para pasar, yo paso por aquí, vale. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que efectivamente las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte de la vida en sociedad de manera irreversible, ¿no?, llegando, entre otros escenarios, a lo que es el ámbito pues, estrictamente del trabajo. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en principio parece que utilizábamos las tecnologías para facilitar el propio desarrollo de nuestra actividad laboral, ya sea pues utilizando teléfonos móviles, ordenadores como tenemos aquí presentes, etcétera, ¿no? Sin embargo, con los avances tecnológicos que se han venido produciendo, sobre todo en este último periodo, lo que ha tenido lugar es un cambio de estas herramientas tecnológicas que hemos venido utilizando en nuestra vida cotidiana y también en el ámbito estrictamente del trabajo. Y ahora, pues sí que es cierto que podemos hablar de que hay ciertas tecnologías que parecen ser similares a lo que es el propio trabajo humano, llegando incluso a pensar o a reflexionar en una posible sustitución. Por tanto, a día de hoy, al menos dentro de lo que es, digamos, la doctrina, y en este caso laboral, la doctrina laboralista, porque estamos hablando de empleo,
la profesión del abogado no deja de ser un trabajo, obviamente, muy honrado, pues existen unas claras dudas sobre el efecto sustitutorio que estas tecnologías pueden llegar a ocasionar en el mundo del trabajo. Así que vamos a ir un poco desglosando este aspecto, ¿no? Y esta temática. Pero antes, obviamente, de abordarla, tenemos que hablar y centrarnos un poco en qué tipo de herramientas tecnológicas son las que vamos a abordar y aquellas que están ocasionando este debate sobre esa sustitución en este caso, de los abogados, ¿no? Por un lado tenemos la inteligencia artificial, por otro lado la robótica y también el machine learning, ¿no? Van a ser tecnologías y aspectos que vamos a ir nombrando a lo largo de toda esta actividad formativa. ¿Qué es la inteligencia artificial? Realmente la inteligencia artificial hace referencia a un concepto ciertamente complejo a la hora de definirlo. No deja de ser pues, una serie de cálculos matemáticos y estadísticos que van a tratar de aportar o más bien de simular lo que es la inteligencia humana. Podemos hablar de que es un tipo de cerebro a través de redes neuronales que va a asimilar lo que es un cerebro humano. Va a tener, en cierta medida, pues una capacidad para poder pensar, para razonar y para dar respuesta a ciertas preguntas, ¿vale? Eso es un poco en lenguaje natural y no programado, técnico o informático, científico, lo que podemos entender un poco por esa inteligencia artificial. A través de la inteligencia artificial llegamos a otros conceptos, algoritmos digitales, llegamos también a lo que es la robótica, ¿no? Que es esa simulación ya incluso física a la hora de actuar por parte de la maquinaria, y también el machine learning, que es una tecnología que a través de periodos de prueba y error va aprendiendo sola. Por tanto, en el machine learning se le van ofreciendo una serie de datos a la maquinaria y va aprendiendo por sí misma para tratar de dar también una cierta respuesta satisfactoria. Por eso se denomina machine, de máquina, y learning, que es ese proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a centrarnos detenidamente en lo que respecta a ese proceso de aprendizaje de la propia maquinaria. Esto es uno de los aspectos más importantes y que en el ámbito del trabajo y también en lo que vamos a hablar posteriormente puede ocasionar grandes conflictos para nuestra profesión como abogados. ¿Por qué? Porque la maquinaria aprende a través de datos, de los datos que se le han ido introduciendo. Vamos a suponer, un ejemplo un poco práctico para que lo podamos ir entendiendo, que tenemos una empresa y queremos contratar a un determinado trabajador o a 3 o 4 trabajadores para cubrir unas plazas vacantes de nuestra plantilla. ¿Cómo seleccionamos los mejores perfiles de 100 currículum que hemos recibido porque son personas que quieren optar a trabajar ese puesto de trabajo? Pues bueno, antes y también ahora puede ser aquellas otras empresas que no sean tan tecnológicas, pues tenemos a una persona, reclutamiento de personal, el área de recursos humanos que va a ir viendo perfil a perfil y va a ir seleccionando poco a poco cuáles son los mejores. Pues ahora, a través de la inteligencia artificial, vamos a poder tener una maquinaria que directamente va a establecer con todos los datos que la empresa le ha introducido. Necesitamos que tenga una experiencia de al menos 5 años, que haya tenido esta determinada formación, que tenga este nivel de idiomas, que, es decir, atendiendo a los requisitos, pues va a ir descartando perfiles. Y a lo mejor de 100 nos quedamos con los 10 que son los mejores, para que luego ya la propia empresa o el área de recursos humanos pueda contratar a ese perfil. Entonces, ese proceso de aprendizaje es fundamental. Y los datos que se introducen también, porque ya veremos que en algunos casos estos datos pueden ocasionar problemas, pueden establecer soluciones incluso sesgadas, ¿vale? ¿Y cómo va a aprender la máquina? Es verdad que vamos a ir introduciendo datos, pero la máquina va a aprender en cierta medida también sola. Y os lo explico con este ejemplo, ¿vale? Vamos a esperar a que se reinicie un poco el GIF, que va a reiniciarse ahora. Esto es un robot, ¿vale? Entonces, en el proceso de aprendizaje del robot le está enseñando. Vamos a ver algunos animales hoy. Y dice, bueno, suena divertido. Y le enseña pues este dinosaurio. Y dice, mira, esto es un dinosaurio. Y la máquina aprende. ¿Veis que el cerebro va creciendo poco a poco? Y dice, bueno, este es otro dinosaurio también. Dice, vale, va ajustando los tamaños, las medidas del dinosaurio, hasta que más o menos la máquina identifica lo que es un dinosaurio. Y de repente aparece esta otra imagen. No se parece esta figura a ninguna de las anteriores, pero con la información que ha tenido la máquina, deduce por el tamaño y el aspecto que tiene la criatura que es un dinosaurio. Con ello que os vengo a decir, que a pesar de que se introduzcan ciertos datos en lo que es la propia maquinaria,
En muchos aspectos existe un criterio que es la impredecibilidad, en el que es la propia maquinaria que, haciendo unas probabilidades y un estudio de los datos, va a dar una serie de respuestas que a veces sobrepasa un poco nuestra esfera de control. Se sobreentiende que son datos reales, que son datos justos, que la respuesta es lo más ajustada y lo más satisfactoria posible para lo que se ha creado, pero a veces puede que esto no ocurra así. Y esto puede ocasionar problemas, que luego vamos a ir viendo paulatinamente, ¿vale? Bien, pues vamos a ir centrándonos ya en lo que es el ámbito de la sustitución de los robots. ¿Qué tipos de trabajos pueden estar sustituidos por los robots? Antes de empezar esta charla estábamos haciendo un coloquio, ¿no? Aquí un poco entre nosotros, y al final es verdad, parece que hay muchos puestos de trabajo que están siendo de una manera u otra sustituidos o al menos afectados de una manera claramente disruptiva. Nos encontramos, por ejemplo, con los médicos. Ya en muchas ocasiones, a la hora de realizar operaciones, los propios cirujanos utilizan la maquinaria porque tienen quizá una precisión mucho mejor que lo que puede ser la propia mano humana. También nos encontramos con otras profesiones, como puede ser en el ámbito de la música, a través también de la inteligencia artificial, los nuevos productores, todo esto a través de instrumentos tecnológicos. Los periodistas, a la hora de establecer cuál es la mejor noticia, diferentes tipos de parámetros, pues también son profesiones que están siendo claramente sustituidas. Los agentes financieros también, los teleoperadores, no tenemos algún problema con nuestra compañía móvil y demás, pues al menos siempre al principio no atiende una máquina. Eso era un puesto de trabajo que ahora nos lo soluciona, salvo que no nos dé respuesta, entonces ya sí que tenemos que esperar una persona. Pues son puestos de trabajo que se están destruyendo. Bueno, pues ¿qué ocurre con los abogados? Pues bueno, en nuestro caso vamos a encontrarnos con claros desafíos, ¿no? En un primer término, dentro de lo que es el ámbito del derecho del trabajo, no sé si habrá sido vuestro caso o no, pero sí que vamos a tener que ofrecer respuestas y soluciones jurídicas a casos en los que no tenemos prácticamente normativa. O sea, esto ya es uno de los principales problemas que a mi entender existe. Es que la norma en el ámbito de la inteligencia artificial, de algoritmos digitales, verdad que ya lo que es el ámbito de la privacidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, el 5 de diciembre de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, algo más se ajusta, ¿no? Ya tenemos ese marco jurídico un poquito más asentado, pero hay muchos aspectos que no tenemos normas. ¿Qué hacemos si viene un cliente? Oye, es que a través de un chatbot, ahora veremos lo que es, pues bueno, un software informático me han ofrecido una respuesta, yo he pensado que era un servicio que me venía bien, pero luego me he dado cuenta que esto es fraudulento, que no es lo que yo esperaba. ¿Qué hago? A mí me han ofrecido esta respuesta y ¿de qué manera puedo solucionarlo? ¿Qué podemos hacer? Es que no hay normativa que regule esto. Bueno, podemos tener nuestra normativa un poco más básica, pero no hay nada específico en la materia. Yo recuerdo, antes de dedicarme a lo que era la docencia universitaria, yo estaba trabajando en un despacho de abogados, ¿no? Yo he sido abogada ejerciente y demás, y antes de la famosa sentencia de Globo, donde se declaraba que los trabajadores de la plataforma eran trabajadores laborales, nos encontramos con diferentes startups que querían hacer situaciones similares a Globo. Y claro, no podíamos ofrecerle mucha respuesta porque ni había norma ni había sentencia que detectase que realmente los trabajadores de estas plataformas eran trabajadores laborales. Pues si ya hablamos de robótica, inteligencia artificial, machine learning, estamos todavía muy atrás, ¿no? de esta situación. Y luego, otro de los factores donde también nos vamos a centrar es que esta tecnología no solo nos va a ayudar a realizar nuestra profesión de abogado, que ya veremos que de alguna manera pues también nos va a poder echar una mano para agilizar ciertos procesos, sino que también va a ocurrir, pues igual que le pasó a los teleoperadores, a los periodistas, a los agentes financieros, etcétera. Van a venir a sustituir cierta mano de obra dentro de lo que es la profesión del abogado, ¿no? Que es lo que hoy vamos a abordar. Bueno, aquí simplemente comentaros algunos datos. No he encontrado ninguna gráfica más reciente, es verdad que estos datos están actualizados desde el año 2019, pero más o menos podemos ver, y por eso la he traído a colación, un poco la tendencia y esa tendencia un poco preocupante hacia el factor tecnológico, ¿no? Pueden observar que desde el año 2013 hasta el año 2017 está teniendo lugar un crecimiento bastante exponencial en lo que respecta a la sustitución
de tanto abogados cualificados como paralegales, como el resto de bufetes de la plantilla. Si a esto le sumamos toda la situación que ha propiciado el COVID, que ha adelantado mucho más la irrupción tecnológica, pues probablemente estemos hablando de unos datos que a día de hoy desde luego han superado, ¿no?, con creces esta gráfica. Bueno, pues centrándonos en lo que es el ámbito de la abogacía, lo primero que tenemos que mencionar es que ya existen unos primeros estudios, en concreto de Reino Unido, en el que se alega que al menos el 15% de los letrados están siendo sustituidos por sistemas automatizados. El 15%. Son muchos abogados, ¿no? Muchos. Es verdad que estos son datos de Reino Unido, pero es una realidad que va a llegar a España y que está llegando paulatinamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que alarmarse, pero sobre todo también hay que ver qué es lo que está ocurriendo y de qué manera nosotros pues, podemos hacer para que no tenga lugar esta sustitución o al menos nos adaptemos mejor a este contexto. Y aquí sobre todo se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Porque yo cuando empecé a analizar este asunto, yo decía, bueno, es que un trabajo como un abogado, que es un trabajo tan personal en el que un cliente decide que nosotros asumamos un asunto por las capacidades y actitudes que tiene un abogado en concreto, porque existe una relación de confianza entre ese abogado y el cliente. ¿De qué manera va a confiar el cliente a una máquina? Se ha despersonalizado un poco la profesión. Entonces, yo no me imaginaba que realmente nos encontrásemos ante esta casuística, hasta hablar a día de hoy de una sustitución, ¿no? Pero claramente es real. ¿Por qué está teniendo lugar? Como no podía ser de otra manera, en primer lugar, para ahorrarse costes. A veces en despachos de abogados, pues obviamente, si tenemos 3 abogados para resolver ciertos asuntos, uno que se dedique pues, a labores un poco más de investigación, otro de preparación, o 2 de ellos de preparación y demás, otro que vaya también a pleito, etcétera. Bueno, pues sí, todas esas labores un poco más rutinarias dentro de la profesión de la abogacía son sustituidos por una máquina. Cuando antes necesitábamos 3, pues con uno va bien. Y si ya ese uno me lo puede sustituir porque me defienda el pleito en un juicio una máquina, también. Y esto que digo, hacen así, no es tan raro. Luego lo veremos. Una noticia que salió hace prácticamente 3 días. Entonces, pues bueno, al final, por esta situación, pues un poco por ahorrarnos ciertos costes y demás, pues está teniendo lugar la sustitución del abogado. Y aquí, sobre todo, les traigo a colación y les quiero preguntar qué tipo de tareas que vosotros realizáis en vuestro día a día creéis que pueden ser sustituidas por una maquinaria. ¿Qué labores un poco más diarias, más administrativas, más... Notificación policial o administrativa. Algún tipo de notificación, por ejemplo. ¿Qué más? Por ejemplo, ahora mismo con la tecnología OpenAI, ¿no? La del chatbot, la de las tecnologías GPT y todo esto, te puede redactar un contrato en 0,4, puede redactar incluso el código máquina para hacer determinado software informático, se puede hacer preguntas con una capacidad de respuesta y una precisión en el lenguaje anglosajón del 98% y en el castellano 95%. O sea, es realmente apabullante, ¿no? Lo que viene. ¿Y todo se puede sustituir? Todo, ¿no? Hay una parte emocional. Yo he leído el white paper que ha publicado la Comisión Europea sobre el tema de la inteligencia artificial y ahí habla y todo el tiempo se hace mucho hincapié en la labor de supervisión o de guardia o de policía del ser humano como garante de la interpretación, que muy bien ha ilustrado con ese gráfico de los dinosaurios, ¿no? Porque hay sí, muy visual. Hay unos ejemplos interesantes también en ese mismo ámbito que demuestran que la máquina se queda un poquito rayada en algunos aspectos, ¿no? Y eso, hablando de personas, ¿no? y de problemáticas gordas, no puede dejarse al nivel. Entonces, bueno, por el momento sí que es verdad que estamos de acuerdo en que hay ciertas actividades que en nuestro día a día son un poco más repetitivas y que parece que pueden ser sustituidos por la maquinaria, sobre todo para utilizar la misma en nuestro beneficio. Porque, sobre todo, me quiero centrar en esto, ¿no? Y como bien mencionaba, a veces pues también con esa supervisión y ese carácter humano de lo que es la profesión que también resulta esencial e imprescindible. ¿Qué tipo de acciones en un principio se consideran más personales de nuestra profesión? Bueno, simplemente asesorar a un cliente es algo personal. El preparar a una serie de testigos para realizar un pleito también es algo
más personal. Pero otro tipo de tareas, como de búsqueda de jurisprudencia, de búsqueda de normativa más actualizada, realizar formularios tipo, presentar algún tipo de demandas que son colectivas y son todas prácticamente iguales, al final es cambiar un nombre por otro, entre comillas, ¿no? Con esto no quiero banalizar la profesión, pero que realmente hay muchas labores en las que sí que parece que puede existir esa automatización y es aquella que está teniendo lugar. Por tanto, en este sentido, cuando nosotros hablamos de la incorporación de las tecnologías en la profesión del abogado, más allá de la sustitución, también tenemos que ver cómo nosotros la podemos utilizar en nuestro beneficio. Y es que si utilizamos estas herramientas tecnológicas para dejar de realizar unas tareas que quizá luego no van a ser facturables, en la mayoría de los casos, quizás no tanto como otras, pues esto puede ampliar, en nuestro caso, un gran ahorro de tiempo. Los estudios apuntan entre un 40 y 60% en el que nos centraríamos en asuntos que son, bueno, pues realmente más complejos, más relevantes, en el que sí que se va a necesitar ese trabajo más personal. Y a aquellos otros, delegarlo a la maquinaria. Y eso, pues bueno, va a hacer que también seamos más eficientes a la hora de efectuar nuestro propio trabajo, ¿no? Vamos a realizar pues, un tipo de actividades pues, bueno, más productivas, mejorar la optimización del tiempo y de una manera u otra tener una mayor satisfacción laboral. Porque es verdad que si automatizamos aquellas actividades que son más entre comillas, un copia y pega o que es una búsqueda de muchas horas para encontrar una sentencia que se pueda parecer o dos sentencias para poder tenerlas como referencia, etcétera, pues si eso lo llevamos a través de la maquinaria, que al menos nos haga una búsqueda un poco más básica, pues luego nosotros tenemos ese otro tiempo para centrarnos en otras cuestiones, ¿no? Bien, pues todo ello se desarrolla a través de un tipo de nuevo término que se llama el legal tech, ¿vale? Que es este tipo de tecnología legal que se ha venido implementando a día de hoy. ¿En qué se caracteriza el legal tech? Pues en términos generales no deja de ser un correspondiente software, un software informático, que lo que va a hacer es ayudar a los operadores jurídicos a realizar estas labores que les venía comentando anteriormente, ¿no? Realizar un diagnóstico pues, mucho más rápido para ofrecer al cliente una correspondiente respuesta. ¿Qué tipos de tecnologías se vienen aplicando? Pues, por ejemplo, realizar estudios estadísticos sobre posibilidades de éxito en determinadas acciones judiciales. Esto, aunque los jueces deben ser imparciales y objetivos, no dejan de ser humanos. Y todos sabemos que a veces no es lo mismo que una demanda pueda caer en un juzgado a que pueda caer en otro, o que sea el procedimiento un poco más lento en unos determinados juzgados que en otros. Bueno, pues la maquinaria va a poder analizar todo esto, es decir, qué asuntos ha venido resolviendo el tribunal que se asemeja al nuestro y va a poder establecer probabilidades de éxito. Claro, a mí cuando me venía un cliente y me decía, ¿esto lo ganamos o no? Yo jamás le puedo decir que sí, aunque vea claramente que es una mujer embarazada que le han despedido porque está embarazada y se le ha dicho de una manera clara y evidente y por escrito, es decir de nulo, ¿no? de teoría. Pero siempre se le dice, puede haber color, hay color, vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí no. Esto te dice la probabilidad precisa, prácticamente exacta dentro de lo que cabe y ese porcentaje de error que siempre debe existir, de que nuestro caso pueda ser exitoso o no. Para eso se pueden utilizar esta tecnología. De ahí a transmitirla a un cliente, ojito. A mí me prometiste que esto lo íbamos a ganar, ojito. Pero bueno, luego también de una manera u otra, pues también va a poder establecer mayores probabilidades de éxito con lo que se denomina la justicia predictiva, con lo que venía mencionando anteriormente, y también realizar determinados escritos procesales, ¿vale? Nos va a estar ayudando en todo esto. ¿Y cómo se lleva a cabo esto del legal tech? Pues bueno, vamos a entrar un poquito, pero de una manera muy por encimita, en algunos aspectos un poco más técnicos, ¿no? En primer lugar, la generación del lenguaje natural, luego me voy a ir deteniendo en cada uno de estos aspectos, el reconocimiento de voz, los agentes virtuales, el aprendizaje automático, la administración de decisiones, el aprendizaje profundo, la biométrica y la automatización de procesos. ¿Qué quiere decir todo esto? Luego lo vamos a ir viendo poco a poco. En lo que respecta al lenguaje natural, nosotros podemos, anteriormente cuando hablábamos de tecnología, hablábamos de inteligencia artificial, de algoritmos,
Yo me imaginaba a una persona informática en su casa, con su ordenador, todo oscuro, me lo imagino así, y programando, con códigos, con números, un lenguaje que claramente no se entiende. Al menos alguien que no tenga ese tipo de nociones no lo comprende. Yo estuve trabajando con el director de las tecnologías de la universidad y es que hasta para abrir el correo electrónico lo utilizaba haciendo código y programaciones. Que nada más hay que darle 2 veces clic a un botón. No hacía falta hacer mucho más, pero en fin, son aspectos, ¿no?, que a los informáticos les gusta hacer y con eso, pues con todo. ¿Qué pasa? Pues que ahora no es necesario. Ahora, para que tengamos una solución, no es necesario que tengamos que programar nada, ni usar ese tipo de lenguaje. Ya la maquinaria va a entender nuestro lenguaje natural. Le podemos escribir perfectamente en español y va a entender claramente lo que le estamos diciendo. Pero ya no solamente eso, sino que también a través de, pues, como puede ser Siri, Alexa, pues también a través de la voz, en el que vamos a poder comunicarnos con la maquinaria e incluso la maquinaria en el mismo idioma, de la misma manera, va a poder transmitir sus conocimientos con la voz. Luego tenemos los agentes virtuales. Ojo aquí porque luego nos vamos a detener mucho en esto, que son los chatbots, que es a través de un determinado programa informático en el que se le va a poder plantear preguntas a ese correspondiente agente virtual y va a ofrecernos respuestas. Y ya veremos con qué grado de precisión y qué tipo de respuestas se le pueden ir realizando. El aprendizaje automático, el machine learning, que hemos hablado de él anteriormente, no me voy a detener en exceso, pero al final lo que sí que va a hacer es ir detectando patrones y tendencias para ir ofreciendo cada vez una correspondiente respuesta. Sistemas de administración de decisiones, esto lo están utilizando mucho en el ámbito del derecho del trabajo. Yo tengo alguna que otra publicación en este sentido, y es cuando las empresas utilizan la inteligencia artificial y los algoritmos digitales para detectar qué perfiles, pues, son los mejores. Por ejemplo, si queremos despedir a algún trabajador, pues porque estamos económicamente un poco regular, bueno, vamos a preguntarle a la máquina qué trabajador es el que tiene un menor rendimiento. Y así eliminamos de un plumazo ese elemento más subjetivo y humano que nos puede unir con las personas. Objetivamente, valorando en un repartidor de Amazon, cuánto tarda en coger el paquete, cuánto tarda en empaquetarlo, lo que sea, en entregarlo, etcétera, de qué manera podemos valorar ese rendimiento, ¿no? Si tiene valoraciones positivas, negativas, ¿no? Pues al final vamos alimentando a la máquina y va ofreciendo, pues, esa respuesta que a las empresas les va a servir para dar respuesta a esa pregunta planteada, ¿no? Aprendizaje profundo, que al final es igual, es un tipo especial del machine learning que hemos hablado anteriormente. La biométrica, ¿vale?, que aquí también en el ámbito laboral y quizá en algunos despachos de abogados, en mi caso ocurría incluso antes de la reforma laboral del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, sobre registros de jornada. En muchas ocasiones, para registrar la jornada, se utiliza ese registro biométrico por huella digital, ocular, facial, donde incluso te puede detectar el estado de ánimo. Si ese día, pues, vas muy contento a trabajar, si estás pasando por una mala etapa, pues toda esta tecnología también te lo va a detectar. Y luego el proceso de automatización robótica, ¿no?, en el que ya va a ser el propio robot en el que va a poder interactuar como si fuera un propio ser humano. Bien, pues efectivamente, utilizando todo este tipo de tecnología, ya hemos hablado de que hay algunos aspectos que van a poder automatizarse. Por ejemplo, aquí les traigo a colación algunos de ellos: demandas colectivas de hipotecas, temas de poderes para entidades financieras, demandas masivas por temas de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunos de los aspectos que van a poder ser fácilmente automatizados. Y luego tenemos la creación del chatbot, que es en lo que nos vamos a centrar en esta segunda parte de la intervención. ¿Qué es un chatbot? Pues como su propio nombre indica, por un lado tenemos la palabra chat, que no deja de ser una comunicación escrita que vamos a tener con el bot, que es un agente virtual, que es la propia maquinaria. Y a partir de aquí, pues se utiliza una determinada inteligencia artificial para dar respuesta a posibles preguntas. No sé si en alguna ocasión, les pregunto, han utilizado Globo y han pedido alguna comida y nunca llegó esa comida, o supuestamente tenía que llegar a una hora, no llegó a esa determinada hora, lo que sea, ¿no? En muchas ocasiones, pues tú le preguntas a la propia maquinaria y ella te va dando respuestas. Esto ocurre también en este ejemplo. Esta correspondiente persona quiere realizar una cita.
Y entonces la maquinaria le pregunta, bueno, ¿es la primera vez que nos visita? Pues sí o no, ¿vale? Pues si quieres realizar un appointment, una cita, pues bueno, selecciona qué día, qué fecha y ya se automatiza directamente la reserva. No necesitamos llamar por teléfono, que a ver si nos contestan o no, si está abierto o no el lugar, etcétera, sino que ya este agente virtual nos va a dar una respuesta. Pues esto mismo ocurre en el ámbito de la abogacía. Detrás no vamos a tener a alguien que trabaja para Globo, que trabaja para un determinado restaurante donde se quiera hacer una reserva, sino tenemos una maquinaria con nociones legales que va a dar respuesta a los requerimientos del cliente y nos van a ayudar, en cierta medida, pues a tener una solución mucho más rápida sobre las cuestiones que podamos tener. Bien. Dentro de lo que son los chatbots, nos encontramos con 3 tipos diferenciados. Uno de ellos es el modelo lineal. ¿Qué quiere decir? El lineal es cuando se producen respuestas plenamente automáticas. No sé si le habrá ocurrido en algún caso, pero es cuando tenemos algún tipo de pregunta que le queremos plantear y se responden de forma tan automatizada que sentimos que no nos están contestando realmente lo que queremos, porque no valora el contexto, no valora la intencionalidad, no detecta realmente los patrones de esa correspondiente persona, cuál es el objetivo a la hora de comunicarse de esa persona, ¿vale? Entonces, el lenguaje lineal produce conversaciones automáticas, respuestas automáticas, pero no conversaciones fluidas, ¿vale? Luego, por otro lado, ya nos encontramos con un pasito más allá, el sistema no lineal. Aquí sí hablamos de que se producen verdaderas conversaciones, en el que sí se va a ver cuál es la intencionalidad, en este caso, de nuestro cliente. Me han despedido, ¿qué puedo hacer? Vamos a preguntarle a una maquinaria. No me pagan en mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Puedo demandar? ¿Tengo acción? Pues bueno, le podemos preguntar a la maquinaria y nos va a dar una respuesta. Y podemos conversar con ella. Y nos va a dar una respuesta, además, en base a la norma. Y nos va a decir la norma. Y si le preguntamos por alguna sentencia, probablemente también nos vaya a ofrecer una sentencia. Y tenemos una respuesta directa. No tenemos que llamar, pedir cita a donde correspondiente despacho de abogado, ni pagarle a un abogado, en principio, sino que es un asistente, en muchos casos, que también es gratuito para este tipo de preguntas, ¿no? Ahora lo iremos viendo. Y luego tenemos el sistema híbrido, en el que si el chatbot no nos ofrece una respuesta satisfactoria a nuestras necesidades, siempre vamos a poder recurrir a un ser humano, a un agente humano, que sí que nos va a poder dar respuesta. Bien, pues vamos a ir hablando poco a poco. ¿Esto lo puedo quitar? ¿De aquí? La X. ¿Os aparece también a vosotros? Sí. Eso es porque tu pantalla es la que está compartiendo, pero vale, pues en la otra no se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues ya está, si no os molesta. Bueno, pues vamos a hablar de los diferentes chatbots que existen en el ámbito de la abogacía, al menos algunos de ellos, los más importantes, los más nombrados, ¿vale? El primero que os traigo a colación es el sistema de ROS, ¿vale? Sin embargo, para ello voy a dejar un segundito. Intenta, si no, darle a la X de arriba. Aquí, ¿no? Sí, vale. No pasa nada. Vale. Vale. Ellos ven, los que están en sus casas. Ve tu pantalla entera. Claro, tengo que compartir primero. Sí. Vale. Voy a compartiros un segundito toda la pantalla en lugar de la presentación. ¿Está toda la pantalla ahora, no? No. No, la le doy aquí mismo, ¿no? Y luego ya aquí. Sí. Vale. Bueno, es que no sé si ellos van a poder escuchar. Sí pueden, ¿no? Me imagino que sí. Yo creo que sí. Vale. Si no, que nos lo digan por el chat. Bueno, igualmente lo pueden ver en sus casas. Lo que Sí, van a escuchar. Sí, pero se está viendo la pantalla de... No se ve esta, ¿no? No. No. Se está compartiendo solo la web del colegio. Vale, ¿dónde tengo yo aquí? Tiene que ser verde, compartir. ¿Dónde estás compartiendo? ¿Dónde? Ahí, ¿verde? Vale. Encima de eso, no puede. Ahí está. Y ahí comparte el vídeo, ¿no? Arriba. Vale.
Todd's an exceptional lawyer with tons of clients. Todd doesn't understand artificial intelligence and probably thinks machines could take over the world. But in an ever-changing legal market, he knows that he's got to remain competitive. But Todd's stuck in the mundane and repetitive task of legal research that's weighing him down with unbillable hours and hardly any time to focus his time on what's most important, his clients. So Todd turned a new leaf and put his trust in artificial intelligence with Ross, his own personal artificially intelligent researcher. Ross has access to a vast legal database that effortlessly reads through and finds numerous answers for any legal question. You can ask Ross questions in natural language, the same way you would any other lawyer. Ross runs in the cloud, can be set up in seconds, and literally takes just minutes to master. All you need is an internet connection. No more wasted time on training sessions and lessons. Ross gives Todd more time to focus on his clients, which has definitely changed Todd's opinion about artificial intelligence. So join Todd. Vale. Bueno, pues aquí simplemente os quería poner este vídeo, voy a volver otra vez a compartir la presentación para que veáis un poco pues, el funcionamiento de la plataforma, ¿vale? En este caso, a ver. Ay, ahora se me ve así, ¿no? Se ve YouTube. Se ve YouTube. Se ve la cabeza verde y comparte. No, ya se ve la presentación. Ahora se ve la presentación. Sí, pero me refiero que la vista... No es pantalla completa. Si no, F5 creo que era. Eso es la tecnología. Ahí. Si no, darle ahí donde lo tienes señalado, ¿no? Claro, partes. Claro, que antes me aparecía todo y ahora me aparece así la presentación. No sé si... sí, pero se ve en grande. De todas formas. Ellos ven aquella. Vale, perfecto, pues ya está. Yo me la pongo aquí, no tengo problema. Vale, bueno, pues en este sentido, Ross, por ejemplo, es un chatbot que, como bien pues, habéis observado, al final una de las características que tiene el software informático es que efectivamente va a tratar de ofrecer una correspondiente respuesta. Ross fue el primer abogado contratado por la firma legal en Estados Unidos. A día de hoy tenemos otros chatbots que están implementados en concreto en España, ¿no? Ross también actualmente se encuentra en España. ¿Qué características va a tener? Pues un poco lo que hemos venido mencionando con anterioridad. Va a poder ser capaz de escuchar las correspondientes preguntas de nuestros clientes y dar una respuesta jurídica sobre las mismas, con normativa adecuada, normativa actualizada y también... Vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Sí, gracias. Y también va a poder pues, dar una respuesta con normativa actualizada, ¿vale? También aquí va a poder detectar de dónde viene el cliente. Si la pregunta viene de España, si la pregunta viene de Reino Unido, si viene del ámbito de Estados Unidos, para poder ajustarse a la normativa correspondiente de ese correspondiente o específico país. Va a poder rastrear sentencias a tiempo real, también todos los cambios normativos que tengan lugar. Entonces, de esta manera, todas las respuestas que va a tener el cliente son actualizadas. Pero ya no solamente tenemos que valorar la respuesta al cliente, sino que si nosotros como abogados utilizamos este tipo de herramientas, vamos a estar totalmente al día de todos los cambios legislativos que pueda haber y nos va también a facilitar mucho nuestro trabajo. Podemos simplemente plantearle al chatbot esa pregunta que tiene un correspondiente cliente y al menos nos va a hacer un análisis un poco más general o concreto sobre aquella pregunta específica que tengamos, que luego nosotros podemos ya realizar nuestras correspondientes investigaciones y nuestros correspondientes estudios, pero al menos sí que nos podrá dar o facilitar ese correspondiente contexto. Y también es capaz de detectar la ideología del juez. Eso también habría que verlo, ¿vale? Pero sobre todo es un poco por ese tipo de justicia predictiva que os mencionaba anteriormente, ¿no? Valorar estadísticas, ir viendo un poco qué tipo de resoluciones tiene y qué probabilidades de éxito puede tener un correspondiente caso. No voy a ir poniendo más vídeos, si alguien quiere la presentación y los quiere visualizar, pues yo lo voy a facilitar porque ya veo que no es tan sencillo. Y bueno, pensaba que me manejaba mejor con las tecnologías, no estoy haciendo hoy un claro ejemplo de ello. Pero bueno, tenemos otras herramientas y además que son, con que lo pongáis en YouTube os van a aparecer fácilmente. Otra de ellas es Don'tpay.
Esta plataforma vamos a retomarla después, porque vamos a hablar de un caso concreto, que es esa noticia que os mencionaba anteriormente, que parece un capítulo de una serie de Black Mirror, pero por ahora, centrándonos en el ámbito de los chatbots, pues también es muy similar a lo que venimos mencionando y comentando anteriormente. Esta se encuentra implementada en Reino Unido y en casi todo Estados Unidos también, este tipo de chatbots. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? Pues lo mismo que realizaba Ross, ¿vale? Ese estudio para ofrecer una respuesta a los consumidores, en este caso a nuestros clientes, además de manera gratuita. Otro de ellos que os traigo a colación, que también está ya aquí en España, bastante polémico y más sonado probablemente en nuestro caso, es el chat GPS. Por aquí me comentaban, luego ya me imagino que en el debate que se había probado, se había estado tanteando un poquito, a ver si nos pueden contar luego los compañeros qué experiencia han tenido. Pero fijaos, es un chat que cuentan con más de 175 millones de parámetros. Ofrece también respuestas, se puede mantener conversaciones con el chatbot en el ámbito estrictamente jurídico. Y también tiene ese tipo de tecnología del machine learning, es decir, que mientras se van ofreciendo preguntas a la propia maquinaria y ofreciendo respuestas, la propia máquina va por sí misma aprendiendo y cada vez perfeccionando mucho más las respuestas que les tiene que ofrecer a los correspondientes clientes. También las firmas de Deloitte y UiPath han establecido también este tipo de tecnología incorporados en su ámbito legal. Por tanto, ya no es el uso estricto que van a realizar los clientes en esta tecnología, sino que ya es lo que me venía mencionando, utilizar esta tecnología por parte de los abogados para tratar de ofrecer a los clientes unas respuestas, pues bueno, un poco más diferenciales e innovadoras, ¿no?, que otro tipo de despachos. Y luego también, por ejemplo, tenemos otros casos como ElzaBots, ¿vale? Que bueno, no me voy a detener, pero simplemente para que veáis que estos son algunos de los ejemplos pues, más resonados en lo que respecta a este ámbito. Y también se creó uno, que es el programa informático, el chatbot de Areta, que se desarrolló debido a la situación de la pandemia, del COVID-19. Y es que, como bien sabrán, al final pues, fue una situación que nadie se esperaba que iba a tener lugar, no estábamos adaptados en lo que es en el ámbito tecnológico a esta situación y esto ha implicado pues, que en muchas ocasiones el ser humano no ha tenido la capacidad de poder dar una respuesta satisfactoria inmediata a la cantidad de demandas que existieron en ese momento. Vamos a plantearnos, porque fue muy polémico, el tema de los ERTEs, todo el tema de los expedientes de regulación de empleo, en concreto pues por fuerza mayor, toda la situación de determinados empleados que estaban en paro o que estaban desempleados o que estaban en una situación de suspensión de sus contratos de trabajo, ¿no? Entonces, al final esto ha ocasionado pues, que el personal, la plantilla que daba respuesta a este tipo de peticiones, pues estaba claramente desbordado y no se podía dar respuesta. Pues se creó este chatbot que se llama Areta. El principal objetivo que tiene, tanto en los países como España, lo que es Latinoamérica y también otros países dentro de lo que es el continente europeo, pues dar respuesta a este tipo de problemas, a este tipo de casuísticas que se fueron provocando a raíz del COVID. Entonces, de una manera u otra, pues a los clientes se les ofrecía una respuesta un poco más inmediata, un poco más clara sobre el mismo. Y el último que os traigo a colación es del Colegio de Abogados de Cádiz, y es que ha sido el pionero a nivel nacional en desarrollar su primer chatbot que va a dar respuesta a diferentes tipos de preguntas que se puedan plantear pues, por parte de los consumidores y usuarios. Sobre todo, la manera en la que se ha tenido de entrenar este correspondiente chatbot es de ese apartado tipo de preguntas frecuentes que en muchas ocasiones pues, suelen ocurrir cuando tenemos nosotros como meros consumidores tenemos algún tipo de cuestión, a veces en las propias preguntas frecuentes nos la solucionan. Pues ahora tenemos un chatbot que nos va a ir dando una respuesta mucho más precisa a todas nuestras pretensiones. Y en este sentido, ya os digo, no voy a entrar, pero si accedéis a la página del colegio, aparece en muy pequeñito, en la parte inferior derecha, un muñequito. Y una vez que clicáis en el muñequito, ya directamente os va a ofrecer qué es lo que queréis. Este servicio, este otro. Y vais clicando y os va dando una serie de respuestas. Por ahora, a nivel nacional, ha sido desde luego el pionero, el Colegio de Abogados de Cádiz, en incorporar este correspondiente chatbot. Y a partir de aquí vamos a entrar ya en la última de las partes o del último de los bloques de la presentación.
ya hemos hecho un análisis un poco más genérico de lo que es la robotización, del papel de la abogacía, de lo que es la inteligencia artificial, esta casuística de los chatbots. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si el chatbot no ofrece a un cliente una respuesta satisfactoria? Vamos a suponer que tenemos un despacho de abogados, contratamos algunos de los chatbots que he mencionado anteriormente para, bueno, realizar algún tipo de gestión pues, un poco más repetitiva como las que veníamos ofreciendo anteriormente. ¿Qué ocurre si el chatbot, por ejemplo, para realizar un determinado trámite, necesita el consentimiento del cliente y entiende el chatbot que el cliente le ha consentido, pero realmente no ha valorado la intencionalidad clara del mismo y no lo tiene, pero tramita esa correspondiente petición? ¿Se pueden exigir responsabilidades a una máquina? No. ¿Quién responde en su caso? ¿Va a responder el soporte, el proveedor, el informático, ese tercero ajeno a nuestro despacho que nos ha instalado este chatbot para que le demos uso? ¿Va a responder el propio despacho? Aquí se genera también una casuística y volvemos a lo mismo, es que no hay normas. Entonces, viéndonos un poco a los parámetros que nosotros tenemos normativos básicos, que al final, bueno, es donde no tenemos otra cosa que recurrir a ella, pues sí que podemos hablar de que se pueden producir estos escenarios. Respuestas erróneas a un correspondiente usuario que puede dar lugar a actuaciones que no son realmente pues, las que debiera hacer, y esto al final implica pues, que esa correspondiente acción, pues, por ejemplo, esté fuera de plazo. Luego también nos podemos encontrar pues, con las situaciones que sean respuestas un tanto sesgadas. Como ya hemos visto, los chatbots a veces van aprendiendo por el machine learning. ¿Qué ocurre si van aprendiendo con un tipo de lenguaje poco apropiado? A través de insultos, de amenazas, de injurias, e incluso tienen actitudes racistas, en cierta manera, a la hora de tratar a determinados clientes, porque no deja de ser una máquina. Recordemos ese criterio de la impredecibilidad que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿a quién se le imputan este tipo de responsabilidades? Y luego también toda la casuística del ámbito de la privacidad, porque al final no dejan de ser datos, en este caso, de nuestros propios clientes. Pues bueno, aquí un poco lo que comentábamos, es muy importante esa supervisión humana. Eso es fundamental. Por tanto, afortunadamente, aunque estamos hablando un poquito del tema de la sustitución de la abogacía, sí que parece que para estas cosas es importante que exista una mayor diligencia, una mayor previsión. Luego, tratar de tener un mayor control en de qué manera se van a automatizar esa correspondiente tecnología a la hora de tomar decisiones, supervisarlas si son respuestas correctas, si no lo son. Es decir, a mi parecer, ese control humano siempre debe existir, y sobre todo en unos aspectos tan esenciales como es el ámbito de la abogacía, que al final cualquier casuística que tiene un cliente, por muy sencilla que a nosotros digamos, para nosotros sea, como puede ser una reclamación de cantidad por un despido, que al final, bueno, es calcular un despido y ya está, y esta es la indemnización que te corresponde, vamos a negociar, es decir, algo que a lo mejor no es ciertamente complejo, pero es que para un cliente eso es su mundo, es su dinero, tiene derecho a su dinero porque lleva trabajando 20 años en esa empresa y es su problema, y debe ser también en cierta medida el nuestro. Entonces, creo que esa parte humana y más personal debe existir, a pesar de que podamos utilizar, reitero, esta tecnología para facilitarnos el trabajo, para una respuesta, bueno, un poco más automática y para cosas un poco más repetitivas. Pero hay muchas otras cuestiones en las que se debe garantizar estos derechos. Y aquí la pregunta es, ¿a quién se le exige la responsabilidad? Habrá que ver sobre todo qué contrato tiene el despacho en este sentido, porque ya vamos a términos estrictamente civiles, a nivel contractual, qué contrato tenemos con este proveedor del servicio, del chatbot, hasta qué punto se pueden exigir ciertas responsabilidades o no, y luego qué actuación ha tenido el despacho. Yo he instalado un chatbot y lo he dejado en la mano de que eso pues, poco a poco vaya aprendiendo y por ahora no me está dando problemas y ya está, hasta que viene el problema. Ahí ha faltado diligencia, ha faltado cuidado, ha faltado ese control más humano. Ahí se nos puede exigir también a nosotros esa responsabilidad, porque estamos ofreciendo ese servicio a los clientes. Nosotros entramos, ellos entran en nuestro despacho de abogados y resuelven una consulta en un chat virtual. Entonces, imaginaos, por ejemplo, la asesoría jurídica de un
por ejemplo, de los aviones, en el que hay retrasos o hay pérdida de maletas, ¿no? Ese tipo de casuística, pues que al final la normativa es muy sencilla. ¿Ha habido retraso de más de 2 horas? Te corresponde tanto. ¿Se te ha perdido la maleta? ¿Cuánto tiempo tiene la maleta que se te ha perdido? Pues tu compensación es esta otra, ¿no? Entonces son respuestas un poco más automatizadas, pero igualmente hay que supervisar, porque a lo mejor esa no es la intención realmente del consumidor, ¿vale? Entonces sí que es muy importante que exista ese control. Y a partir de aquí, pues tenemos que pensar en otro problema añadido que vamos a tener, que son los problemas que vamos a tener los abogados para poder abordar todo esto. Clientes no satisfechos con las respuestas ofrecidas por la maquinaria, porque consideran que ha habido un mal asesoramiento en determinadas herramientas, porque a lo mejor la predicción de ese correspondiente chatbot es defectuosa, o incluso porque se ha vulnerado la correspondiente normativa. Es decir, al final nos vamos a encontrar, con esto son simplemente algunos ejemplos, pero la idea es que nos vamos a encontrar como abogados con nuevos escenarios en el que no hay norma y tenemos que ir viendo un poco de qué manera vamos a ir encauzando pues este tipo de situaciones, ¿no? De conflictos que pudieran surgir. Y luego aquí debemos centrarnos en que se está generando un nuevo perfil de abogado. Ya las generaciones jóvenes, mi recomendación personal, que también lo comentábamos anteriormente, considero que es muy importante que nos familiaricemos muchísimo con las tecnologías. Que sí, que hay informáticos, que hay técnicos especializados en eso, pero es que nosotros, dentro de lo que es nuestro asesoramiento, cada vez más el impacto de la digitalización está teniendo sentido. Entonces, quedarnos meramente con yo soy especialista en civil, laboral, penal, mercantil, que sea, es que todo forma parte del ámbito tecnológico, es algo que forma parte de nuestra vida en sociedad. Entonces, dentro de lo que cabe, tenemos que empezar a pensar en la creación de un nuevo perfil como abogado. Un perfil que también no se aleje por una fobia, un cierto miedo, un rechazo a lo tecnológico, a lo novedoso, sino acercarnos a ella y empezar a ver. Porque entiendo cuando no existía este tipo de programaciones en lenguaje natural, como mencionaba anteriormente, en el que obviamente pues, ya aprender a tener que realizar una serie de códigos y demás, o de programar, pues es ciertamente complejo. Pero es que ya nos encontramos con una tecnología que es que nos va a dar respuesta a nuestro propio idioma. Entonces, y cada vez se va a facilitar mucho más. A veces, incluso los propios, este tipo de chatbots van a poder decirnos cómo programar ciertas cosas a la hora de utilizar unas específicas herramientas. Hablábamos también en el caso, por ejemplo, de Excel, en el que ya hay ciertos chatbots en los que te van a dar una fórmula, o sea, que ya es bastante más caído. Entonces, dentro de lo que cabe, tratar de acercarnos un poco más en este sentido. Ya también nos vamos nosotros a familiarizar con patrones, tendencias por parte del algoritmo, qué casos han sido resueltos con mayor éxito, qué casos no, qué tipo de predicciones hay a nivel por parte de los jueces y magistrados, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, a la hora de poder resolver ciertos problemas, que a lo mejor simplemente es buscar una sentencia, buscar una norma, etcétera, pues a través de la tecnología vamos a poder utilizarla para dar una respuesta mucho más rápida. Cuando antes a lo mejor para encontrar una sentencia para un determinado recurso, por ejemplo de casación, tardábamos horas o incluso días para poder dar con esa sentencia que pues a lo mejor a través del chatbot esa búsqueda se nos va a facilitar pues muchísimo más, ¿no? Entonces ya es tratar de familiarizarnos mucho más con todas estas cuestiones. Y luego también en el ámbito de la negociación, que no he mencionado anteriormente, pero también en el ámbito de la negociación está teniendo lugar de que se van a detectar ciertos patrones de comportamiento por parte de la tecnología y se va a poder un poco a establecer probabilidades de éxito o no en determinadas negociaciones, si se le está convenciendo o no a esa correspondiente persona. Por tanto, en algunas cuestiones nos va a poder facilitar para adoptar decisiones o determinadas gestiones de operaciones, por ejemplo, pues mercantiles o también de negociación. Yo me lo llevo al ámbito también un poco más laboral, pues temas de negociación con sindicatos, representantes de trabajadores, asociaciones empresariales, ver un poco en qué punto se encuentran ambas partes y de qué manera nos podemos acercar y establecer un punto más medio, ¿no? Pues utilizando estos algoritmos, pues podemos ir viendo realmente la intención de cada una de las partes. Bien. Y bueno, esto ya lo he mencionado anteriormente, la importancia de realizar estudios en el ámbito de lo tecnológico y seguir manteniendo pues en cierta medida ese perfil. Y luego también me gustaría reflexionar con el nuevo perfil del cliente
que se está generando, porque es verdad que hasta el momento hemos estado hablando, reflexionando sobre que está teniendo lugar, pues bueno, una erupción en lo que es la profesión del abogado, esa sustitución por parte del abogado. Pero ¿y el cliente? Aquí también ya nos encontramos un cliente en el que parece que esa parte de confianza de la relación con el abogado, ya mencionado anteriormente, se pierde. Ya el cliente pone toda su confianza en un programa informático y parece que eso va a misa. Si me han dicho que tengo 20 días para reclamar X cuestión o tengo un año, pues yo no me voy a poner ni a revisar la norma ni a ver si mi convenio colectivo dice cuestión distinta, etcétera, ¿no? Al final es lo que dice un chatbot, pero ya vemos que no siempre va a tener una respuesta correcta. Entonces, el perfil del cliente es un perfil en el que quiere una respuesta inmediata, da por hecho que es una respuesta satisfactoria porque confía plenamente en las tecnologías de la información y de la comunicación y quiere que sea algo eficiente, transparente y muy conciso. A mí, para resolverme un determinado problema, no me presentes por escrito un escrito de 3 o 4 páginas, aunque para ti sea un escrito perfecto, muy justificado, con su sentencia, su norma, etcétera, ¿no? Y muy precisa. Mira, yo lo único que te pregunto es sí o no. ¿Puedo o no puedo? Y ya está. Y a veces un chatbot que te da una respuesta en formato Twitch, para un cliente es mucho más satisfactorio que esto. ¿Debiera ser así o no? Yo, desde luego, no le preguntaría cualquier cosa a un chatbot y, desde luego, no tendría esa plena confianza, en principio, dependiendo también del caso y de la complejidad del asunto, ¿no? Pero siempre es importante, al menos, esa supervisión. Y en lo que respecta a los desafíos que nos vamos a encontrar, pues ya lo hablábamos anteriormente. Desafíos en el ámbito, pues, normativo, sobre todo. Existe muy poca regulación en este sentido y, al final, pues, el no tener un marco legal de referencia, pues, por parte de los abogados, esto nos hace estar navegando un poco entre tempestades, ¿no? Y luego, un aspecto también muy importante que me interesa resaltar y que creo que claramente en algunos casos podemos caer en esto, es que el hecho de utilizar las herramientas tecnológicas se puede producir, por un lado, esa sustitución del abogado, pero también tener un perfil de trabajador más pasivo, en el que ya, al dárnoslo todo hecho, pues directamente para nosotros no vamos a realizar otro tipo de búsqueda, no vamos a realizar una cierta comparación de si realmente es adecuado o no, no vamos a profundizar en ciertos temas. Esa parte de satisfacción que mencionábamos de los clientes, de eficiencia, de productividad tan inmediata y tan necesaria, también nosotros como abogados podemos caer. Y no debiera ser así, porque al final es nuestra profesión y es nuestro cliente, dentro de lo que cabe, por mucho de que exista en cierta medida este posible intermediario, ¿no? Pero sí que podemos caer en este tipo de situaciones, ¿no? Y luego, otro de los aspectos también a valorar es que el uso de estas herramientas, este tipo de herramientas, a nosotros nos van a facilitar en cierta medida nuestro trabajo, eso es cierto. Pero es lo que mencionaba anteriormente, cuando antes se necesitaba un abogado para resolver un determinado asunto, ahora, utilizando la maquinaria, ya no vamos a necesitar tanta plantilla. Entonces, ¿dónde vamos a ir estableciendo por parte de la abogacía esa reestructuración? Porque el número, lo digo por experiencia, de matriculados en el grado de Derecho que realizan el máster de abogacía con una evidente vocación de ser abogado, eso no ha cambiado. De hecho, va aumentando. Cada vez hay más personas que se interesan por esta materia. Al igual que también hay más perfiles interesados por el ámbito también tecnológico, ¿no? Eso no cambia. Pero las opciones y las oportunidades a futuro están sufriendo una modificación. Entonces, tenemos que ir viendo de esta manera cómo vamos a poder realizarlo. Y ya, pues, un poco para ir un poco finalizando, me gustaría comentaros una serie de datos que a mí me han resultado interesantes, que han salido en los últimos meses, esta última hace 2 días prácticamente. No sé si la conocen, una es sobre Lambda y la segunda que también os quiero comentar es la sustitución, en este caso de un abogado, pero lo que es propiamente en el pleito. Eso era algo que yo adelantaba al principio de la actividad formativa y, bueno, que ahora vamos a comentar un poquito más. Bueno, ¿qué es Lambda? ¿Vale? Esto es lo primero que me gustaría comentar. Lambda, bueno, es un tipo de inteligencia artificial, es lo que os he mencionado anteriormente, ese
cerebro que trata de ajustarse lo máximo posible a lo que es un ser humano a través de la red neuronal y la utilización de este tipo de sensores. Fue desarrollado por Google en el año 2017, por tanto es ciertamente muy reciente, y pues se fue, esta red neuronal, esta tecnología se fue alimentando paulatinamente, similar pues, a casos como Alexa de Siri, para ofrecer respuestas a preguntas que se le pudieran plantear. Una de las personas que trabajaba en Google y que además estaba encargado, ¿no?, de realizar este tipo de tecnología, concretamente en Lambda, se empieza a convencer de que se ha llegado hasta tal punto, se han introducido tal cantidad de datos en este cerebro artificial que es capaz de sentir y es capaz de tener emociones reales y de sentir miedo, que era lo que ocurría en este caso con Lambda, de que Google le vaya a cortar el circuito y la vaya a dar de baja. Entonces, esta maquinaria se empieza a comunicar con uno de sus técnicos, con Welle, y le empieza a indicar pues, que tiene miedo, que siente este tipo de emociones, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que el propio informático cree que es que necesita un abogado. Que el robot necesita un abogado para defender, esto parece ficticio, o sea, es un caso real, de verdad, Estados Unidos, que necesita un abogado pues, para defender su situación, que va a ser desconectada probablemente y que esto pues, va a implicar pues, que la pobre pues, va a dejar de poder seguir operando, realizando sus actividades, sus servicios y demás. ¿Qué hace este señor? Pues dice, bueno, vamos a elegir un abogado, te voy a traer a un amigo, un compañero, mira a ver si se genera esa confianza, si te cae bien, plantéale el asunto y a ver el abogado qué te dice. Y a partir de aquí, pues actúa. Actúa de intermediario, le presenta un abogado y a Lambda le gusta ese abogado. Y decide pues que defienda su caso. Y presenta una acción contra Google en robots, asesorada por un abogado físico, presencial, contra la empresa pues por esta situación. Claro, obviamente Google, al darse cuenta de esto, pues le solicita al abogado que ceda y desista de esta acción porque entiende que la tecnología pues no tiene ni emociones, ni sentimientos, ni nada y que no tiene sentido que esto se defienda, ¿no?, en un determinado pleito. Y al final pues no quedó en nada, ¿vale? El abogado desiste de su pretensión y hasta ahí queda. Pero fijaos hasta el grado de confusión tan extrema de esta maquinaria en el que ya ha contratado los servicios de un abogado. Yo aquí me preguntaba cuando leí la noticia, ¿quién pagaba los honorarios de ese abogado? Esa fue mi primera pregunta. No lo sé, porque desde luego la maquinaria, por mucho maquinaria que sea, en fin, no sé si tributa para Hacienda, pero me generaría grandes dudas, ¿no? Entonces, pero para que veáis un poco hasta dónde estamos llegando, y es un caso real, ¿eh? Y luego el último que os traigo a colación, y luego ya si os parece, pues podemos iniciar algún tipo de debate o de coloquio en la materia, es sobre la sustitución de un abogado por un robot. Hasta el momento hemos estado hablando que bueno, sí se puede producir este factor, hemos hablado de los chatbots y esa automatización de decisiones, pero no hemos hablado de la posibilidad de que sea una maquinaria la que defienda a un correspondiente acusado en un pleito. De hecho, cuando al principio un poco de la actividad veníamos hablando de qué actividades se pueden sustituir por la maquinaria, pues hablábamos de presentar formularios, pedir poderes, pero en ningún caso hemos hablado de que sea una máquina la que defienda en un pleito, porque eso lo vemos tan humano y tan de nuestra profesión y tan personal, que es que no nos lo planteamos. Bueno, pues noticia del 8 de enero del 2023 está empezando con este tipo de cuestiones. Esta plataforma, este chatbot, lo hemos hablado anteriormente. NoNotchPay, lo hemos hablado anteriormente porque es un chatbot que está implementado en Reino Unido y en Estados Unidos y hemos hablado un poco, pues al igual que el resto de chatbots, en lo que se basaba. Sin embargo, en Reino Unido lo que se ha hecho ha sido que se ha reprogramado él mismo para que pueda asesorar a un correspondiente acusado en un correspondiente juicio, que va a tener lugar el mes de febrero.
dentro de un mes aproximadamente. ¿Cómo se va a realizar esta defensa? No tengo ni idea. Sé que en Reino Unido, la noticia, en New Scientist es donde ha salido la misma, pero la verdad es que poco más puedo decir. Esta noticia salió hace 2 días, por ahora tampoco tenemos mucha más información, pero desde luego es algo candente, actual y que se está comentando bastante, ¿no? Parece que sí que se va a ir asesorando a este acusado a través de un teléfono móvil, en el que, bueno, pues la propia herramienta va a ir teniendo su propio turno de respuesta y su propio turno a la hora de poder intervenir en el propio juicio. Y bueno, va a ir interpretando el lenguaje natural a través de la conversación, que ya sabemos todo lo que es, y va a ir viendo la intencionalidad de las partes, de qué manera y ver de qué forma se va a poder llevar a esa defensa. Así que eso es un poco lo que tenemos. Y ya pues como conclusiones un poco finales y para fomentar un poquito el debate, pues bueno, simplemente lo que he venido diciendo con anterioridad, considero que es verdad que las tecnologías están aquí para quedarse, esto es una realidad, que más allá de que estén aquí para quedarse, no debemos tener miedo a las mismas, sino simplemente, pues bueno, abrazarlas en cierta medida y saber de qué forma pues las podemos utilizar para hacer un uso adecuado de ellas. Sigo pensando que dejar la tecnología a su libre albedrío es un claro error, que es muy importante esa intervención humana para cualquier cosa, porque al final en nuestra profesión estamos hablando de casos de clientes, ¿no? Y al final es de justicia hacer valer también nuestra profesión de abogado, que es impartir justicia, y al final tenemos que intentar que este tipo de tecnología sea lo más justa posible, y la justicia no deja de ser justicia si no tenemos esa parte humana, social, que forma parte. Por tanto, a mi parecer existe una preocupante tendencia hacia la instrumentalización tecnológica. Tenemos que pararnos y ver realmente dónde estamos llegando y hacer un uso adecuado de la misma, porque está aquí para que se use, pero es muy importante ver de qué manera se va a realizar la misma, ¿no? Y luego, pues, simplemente lo que os comentaba, la importancia de estudiar, formarnos un poco más en lo que es el ámbito de la digitalización y de todo tipo de estas herramientas. Entonces, bueno, simplemente os planteo este par de preguntas y un poco también para fomentar el debate. ¿Ese es el futuro para la profesión que esperábamos? ¿Qué opinión, ¿no?, tenéis un poco al respecto? Así que, pues, esto sería un poco la finalización de la presentación. Nos quedan 15-20 minutillos, así que si os parece, pues podemos, ¿no? Pues nada, Lucía, muchísimas gracias por esta descriptiva y amena ponencia. La verdad que es un tema muy del futuro o muy del día a día ya, porque al final, y nada, creo que hablo en nombre del grupo de abogados jóvenes y de la sección y creo que de todos los asistentes. Y nada, mi compañera Nuria va a gestionar las preguntas que hay pendientes, creo que hay algunas, y si no, yo tengo algunas también para hacerte. Vale. Y bueno, Nuria, sí. Vale, mira, tenemos una pregunta online, bueno, más que una pregunta, es una duda que tienen de Laura García, que nos dice, bueno, en relación al abogado al robot que actuó en juicio, que claro, pero en España se necesita estar representado por un abogado y un procurador. Entiendo que, bueno, pues esto está todavía en Gran Bretaña, en Reino Unido, pero bueno. Exacto, claro. Sí, eso está en Gran Bretaña y en Reino Unido, pero por ejemplo es verdad que hay algunos juicios, por ejemplo juicios de primera instancia en el ámbito laboral, en el que es verdad que no es nada habitual, ¿no?, pero puede ocurrir y ahí sí que puede existir ese tipo de previsión, pero efectivamente, bueno, en términos generales, sobre todo si hablamos, aquí hace referencia a acusados, por tanto entiendo que es en el ámbito más penal. No tiene sentido, ¿no?, que se lleve a cabo, pero a lo mejor sí se puede utilizar la tecnología para nosotros como abogados. No sé si, sobre todo, pues por ejemplo, que la tecnología, una vez que estemos en el propio pleito, pues puede también facilitarnos a nosotros ver de qué manera podemos ir desarrollando, qué predicciones tenemos de qué nos van a contestar la otra parte, por ejemplo, qué porcentaje tenemos de poder ganar un correspondiente pleito atendiendo a las intervenciones que hemos podido hacer. Es decir, que lo que es dentro del propio juicio, pues de una manera u otra también se pueden utilizar. Creo que en relación a esa pregunta, al final el juicio que va a tener lugar en febrero, creo que comentabas, creo que efectivamente va a ser defendido por un abogado, pero el abogado va a hablar en nombre de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que si no leí mal, la inteligencia artificial va a estar conectada con un micrófono, va a saber todo lo que se habla en juicio.
y va a ser el abogado quien va a replicar lo que la inteligencia artificial le dice por un auricular. Con lo cual, al final, bueno, podemos estar también, al final, el cliente representado por procurador y defendido por abogado presencialmente, pero quien te dice que no está exponiendo el abogado haciendo un informe o unas conclusiones o una evaluación de la prueba en base solamente a lo que le está diciendo la inteligencia artificial. Es decir, que aspectos, aunque no lo permita la ley, pero de forma práctica, como poder se podría, ¿no? Sí, efectivamente, como poder se podría. Y luego también al final ahí estás en cierta medida supervisado por el propio abogado, es decir, te puede ir dando una respuesta de por dónde puedes ir tirando y luego ya pues por tu parte pues ir decidiendo, ¿no? de una manera u otra el poder hacerlo. Después, sí, también Ana, a ver, había una mano levantada que era de Ana, la he quitado. Vale, pues si queréis vosotros realizar alguna pregunta. Bueno, de este último que estoy hablando, me surge una duda. ¿Eso no podría acabar con la igualdad de armas entre las partes? Por ejemplo, el supuesto que estamos hablando de que yo soy un abogado y tengo una labor de supervisión de la inteligencia artificial que estoy utilizando. Pero al mismo tiempo esa inteligencia artificial me está diciendo una serie de soluciones. O sea, al final yo puedo corregirle como si yo tuviera dos abogados y tuviera una persona incluso que tiene acceso continuo a Internet dándome soluciones y la contraparte podría no tener acceso simplemente económicamente a un recurso tan avanzado y generar una desigualdad de parte jurídica. Totalmente. Vamos, no sé si se ha escuchado bien antes de que conteste, para que se diga que al final es verdad que el compañero comenta que se ha hecho, que al final eso puede dar lugar, lo que comentábamos, a una desigualdad de armas que, bueno, que uno utilice efectivamente, corrígeme si no, que efectivamente uno utilice, una de las partes utilice efectivamente la inteligencia artificial y la otra no. Efectivamente. Como venía diciendo, al final, este tipo de casuísticas son nuevos. Entonces, tenemos que ver de qué manera vamos a poder ajustarnos o no. A mi parecer, pues creo que de una forma u otra, en un futuro, en el caso en el que esto se vaya a aplicar en España, en un futuro próximo, con una cierta regularidad, yo entiendo que este tipo de situaciones tienen que estar normalizadas. Es decir, si se va a permitir, partiendo de esa base, utilizar este tipo de inteligencia, ¿no? O este factor tecnológico en lo que es el ámbito de los juicios, tiene que ser algo en el que las dos partes puedan hacer uso del mismo. Y luego también entrar a valorar qué tipo de tecnología se utiliza. ¿Vale? No sé, yo también incluso se me está ocurriendo que incluso propiamente dentro de lo que es el ámbito de la justicia ellos puedan ofrecer algún tipo de herramientas para que también sea lo más justa posible. Porque a lo mejor hay algunas que son más gratuitas, porque ya por ir rizando más el rizo, pero también entiendo que aunque la norma pueda decir, bueno, pues si hacemos uso para evitar esa situación de desigualdad que claramente puede existir, nos encontramos con que ambas partes deben recurrir a la misma. Pero es lo mismo utilizar uno que otro. A lo mejor un servicio que es gratuito puede ser no tan ajustado, no tan preciso, no tan satisfactorio y otro sí serlo. Entonces, ¿hasta qué punto no se puede establecer esa neutralidad en lo que es el ámbito de la defensa? Pues no puedo entender, pero desde luego un tema interesante. Voy a colarme y voy a hacer una pregunta, pero confirmar un poco, ya no solamente la pregunta del compañero, sino que era una de mis preguntas. Al final, OpenAI, por ejemplo, o el chat de GPT, ahora mismo es abierto, es decir, es un código abierto que además te puedes, ya no es que solamente puedas chatear con él, sino que puedes descargarte el código y seguir desarrollando y seguir nutriendo. Ahora mismo es gratuito, precisamente porque se están nutriendo de todo lo que le estamos preguntando en todo el mundo. ¿Quién nos dice que mañana eso no vaya a ser gratuito? Cuando realmente... Y ese es el problema que al final... Claro. Claro, pues no lo había leído. No lo había leído justo, pero es que es de manual al final. Es que esto al final es gratis, como todo el tema de los datos, que al final es oro. Nada es gratis, ¿no? Y están cogiendo datos para realmente desarrollar lo que mañana va a ser la inteligencia artificial que va a dar soluciones de verdad y que vas a conversar de verdad. Totalmente. Y en ese sentido, ahí sí que ya no solamente la desigualdad de armas en un pleito, como decía el compañero, sino que puede crear una mayor brecha entre lo que es un despacho grande, que puede pagarse la inteligencia artificial,
o que incluso puede desarrollar su propia inteligencia artificial, que creo que ya esto pasó en Francia y creo que lo limitaron bastante el desarrollo de la inteligencia artificial en ese sentido. Pero sí que puede crear un sesgo muy grande o una brecha muy grande entre lo que es el pequeño mediano despacho y lo que es, bueno, pues un Garriga, un Cuatro Casa, una Big Four, ¿no? Que puede efectivamente pagar ya no solo abogados, sino abogados e ingenieros y unir en uno y crear ese chat, claro, ese chat propio, que ya no pagado por otros, sino ese chat propio que al final, pues bueno, que te dé soluciones a todo, ¿no? Y te quite realmente el trabajo y el pequeño no puede luchar contra eso. Pero eso existe a día de hoy también. Es que contra eso que hacemos, es decir, al final, en muchas ocasiones, pues estos grandes despachos tienen servicios específicos para realizar investigaciones, te ofrecen diariamente o semanalmente noticias actualizadas de todo lo que está ocurriendo. Van a otro ritmo, es decir, este tipo de despacho, ya sea obviamente en el ámbito tecnológico, pues también va a ser, pero que esa brecha está teniendo lugar ya, ¿no? Entonces, una pregunta con respecto a los derechos fundamentales, como puede ser el de la intimidad. ¿Garantizan estas nuevas tecnologías el que se respete el derecho a la intimidad, por ejemplo, o fuera de ello, que has comentado anteriormente, la ley de protección de datos? ¿Estas tecnologías garantizan esa confidencialidad que deben tener todos estos procesos? O sea... Bueno, el compañero pregunta si este tipo de tecnología va a poder garantizar la protección jurídica de ciertos derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, la intimidad, la protección de datos, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto va a poder afectar esta situación? Debiera ser así. Es decir, entiendo que a la hora de realizar la programación de este tipo de tecnología, la normativa básica que tenemos, como es el Reglamento Europeo, en nuestro caso de protección de datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, se aplica. Otra cosa es que debido a ese aprendizaje por parte del chatbot, en alguna que otra ocasión puede haber ciertas fugas de datos que al final va aprendiendo en base de errores que puede ir cometiendo también la máquina. Es decir, sí que yo creo, y lo hemos ido mencionando un poco, que se pueden encontrar casos en los que se ha podido invalidar o afectar o vulnerar más bien este tipo de derechos, pero en principio es lo básico que cualquier programador dentro de este tipo de tecnología va a pretender garantizar. Pero, ya digo, nos podemos encontrar con estas situaciones, ¿eh? Y luego para los abogados son nuevos escenarios que también vamos a tener que aportar soluciones. Eso, inclusive, ahora mismo digo por el tema del chat GPT y todo esto, si te preguntas cosas así un poquito conflictivas de tema de género, con tema de etnias y demás, o religión inclusive, te da una respuesta muy de, mira, perdón, esto no es lo que... O sea, que de alguna manera se ha enseñado a la máquina que sea muy prudente en cuanto a esa respuesta, inclusive hasta la recomendación de dirigirte a un despacho profesional o jurista para este tipo de temas. O sea, que en la medida en que se enseña a la máquina cuáles son sus límites, y volvemos lo mismo, un poco el tema de la supervisión. Yo personalmente, la supervisión del abogado es fundamental, como cualquier persona. Yo soy el máximo responsable de todo lo que de mi cliente, con lo cual, la herramienta que yo utilice, antiguamente eran los aranzales, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pues bueno, los tenía o no los tenía. Luego llegó el CD, ¿no? Luego llegó tal. Pero al final tú eres el que de alguna manera firma, ¿no? Y es por el día que te pagan, ¿no? Entonces... por ahí va la segunda pregunta que quería hacer, o sea, con respecto a la responsabilidad de cualquier fuga de datos, de cualquier mal funcionamiento o de cualquier daño que se pueda ocasionar por la utilización de estos recursos tecnológicos o por la IA, la responsabilidad recaería sobre el desarrollador del programa, recaería, como ha dicho el compañero, una responsabilidad invigilando. Además, como se va desarrollando la IA, se va desarrollando sola, ¿hasta qué punto, o sea, se puede todo eso valorar? ¿Quién, además, una cosa importantísima es la brecha que va a crear entre ricos y pobres? Eso lo tengo clarísimo. El tema de la responsabilidad, si es el desarrollador, si es por ejemplo, en este caso el despacho de abogados, que en este caso el compañero ha dicho que el máximo responsable lo tiene claro que es él. Y si se produce un daño, y ya termino, ¿quién sería, o sea, si esto podría ser cubierto, esa responsabilidad del daño por una póliza de seguro, que sé que las primas serían desorbitadas, y con respecto a su aplicación dentro de la Administración de Justicia, si la Administración, pues por cualquier causa, a la hora de utilizar la IA,
se comete algún daño a un justiciable, ¿quién respondería ante eso? Me imagino que la administración. Claro, pero ¿está regulado? ¿Está todo se establecido? No. Bueno, una pregunta extensa, voy a intentar de forma concreta para los que nos están escuchando desde casa. No. Sobre todo nos está preguntando por el ámbito de la responsabilidad, ¿no? Como veníamos mencionando anteriormente, pues al final, a la hora de configurar este tipo de chatbot, pues se pueden establecer respuestas insatisfactorias y determinados tipos de cuestiones, y sobre todo pues nos pregunta quién debiera ser la persona responsable en este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, si se vulnera algún derecho fundamental y demás, pues si debe ser el propio proveedor del servicio, en este caso el abogado o el despacho de abogados, etcétera, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues en el ámbito de la administración de justicia y también para temas de seguros, ¿no? Si se pudiera incluir como responsabilidad civil. Las pólizas que, por ejemplo, el sí. abogado tiene contratadas, exacto. Poder incluir que esa tecnología que está dando un servicio dentro de un despacho pueda también pues, cubrir el daño que pueda ocasionar por responsabilidad. A ver, en este sentido no hay ninguna norma al respecto. Es decir, yo entiendo, por ejemplo, contestando en este último caso, temas de coberturas de póliza y demás, entiendo que sí, que no debe haber ningún problema mientras esté recogido en la póliza el poder realizarlo. No creo que haya ningún problema. Al final, realmente, esa vulneración se está produciendo. Da un poco igual si es por una mala praxis humana o si es por una praxis virtual, en cierta medida. Al final el daño es lo que hay que cubrir. Y yo entiendo que mientras se prevea eso, concretamente en la póliza, no hay ningún problema, ¿vale? Eso es ya digo, no hay normativa, al final es una opinión meramente personal. Y luego en lo que respecta al ámbito de la responsabilidad, pues volvemos a lo mismo, no hay norma. Yo aquí sobre todo mencionaba anteriormente la importancia de valorar el propio contrato que nosotros tenemos con ese proveedor de servicios. Si no somos un gran despacho que tenemos el nuestro propio, pues al final eso se va a delegar a un tercero. Y entonces habrá que ver hasta qué punto y sobre todo cuál es el daño causado. Es decir, si se ha causado un daño por una mala programación informática, porque es erróneo, tiene algún tipo de fuga, no se ha programado adecuadamente, porque a lo mejor no está aprendiendo de una manera adecuada, sino que los datos que ya se le han introducido a la maquinaria son datos ya sesgados, entonces eso ya nos provoca cierto desajuste y respuestas insatisfactorias, injustas, etcétera. Pues yo entiendo que ahí se le puede exigir responsabilidad al propio pues, programador o al propio proveedor del mismo. Ahora, si estamos hablando de que no ha habido una supervisión adecuada de esas respuestas ofrecidas por parte de la maquinaria, por parte del despacho, del abogado en concreto, y demás, pues entiendo que ahí sí que se le puede exigir. No creo que en este caso haya una única respuesta, va a atender, me imagino yo, al caso concreto y dependiendo un poco, sobre todo, cuál sea el problema en específico. Sobre todo, a mi parecer, creo que también es muy importante valorar qué contrato estamos nosotros y de qué manera tenemos esa responsabilidad. Porque más allá, comentaba el compañero, que no sé si se habrá escuchado en el audio, que él consideraba que si yo para realizar mi profesión de abogado voy a utilizar este tipo de tecnología, al igual que utilizo otro tipo de herramientas tecnológicas o de bases de datos y demás, pues yo voy a responder. Si en el caso en el que haya algún fallo, yo al menos voy a supervisar eso. Entonces, entiendo que esa parte humana pues debe existir. Que además un dato, una reflexión de lo que comentas, es que si os fijáis, realmente la evolución del chat GPT o el chatbot, porque el chatbot parece como algo antiguo, ¿no? El GPT es como algo más nuevo, que realmente, como dice su sigla, ¿no? en inglés, ¿no? Es que ha conseguido simular un diálogo. O sea, simplemente la manera en la que tú preguntas y la manera en la que te respondes, esa relación máquina-persona es la que ha cambiado. Pero realmente, si te fijas, no pasa de ser como el antiguo, el actual web 2.0 o la 1.0. Es decir, yo me voy a cualquier página online que pago mi suscripción para bajarme cualquier tipo de información. Y esa información también puede ser errónea. Y yo pasarme, es decir, no hemos cambiado o no va a cambiar tremendamente el día a día. Quizás la parte a mí por lo menos más me parece más, me seduce más, ¿no? Es el hecho de que la administración pública en el futuro esté obligada a nivel europeo a suministrar ingentes cantidades de datos, ¿no? A un algoritmo para que sea capaz de procesar esos datos, como bien dice, sentencia de A más B más C, 75% de los casos, Exacto. Sí, pero el día a día es que es súper cómodo trabajar con la máquina y tú preguntarle como si yo estuviera consultando con ¿qué opinas de tal? Pues te responde perfectamente. Es casi como en Google hoy en día. Sí. Tienes que en Google obviar y pegar o no obviar
de la misma manera que cuando estés dando esa información, pues decir, está guay lo que me ha dicho Paulino, pero voy a irme voy a consultarlo, ¿no? Claro. Eso... Sí. Muy bien. Yo te voy a hacer una pregunta y un poco por cerrar, que estaban las dos preguntas que han hecho los compañeros, un poco yo creo que en tema de la privacidad, que por lo que me toca y por lo que me dedico a ello, la ha sacado ante el compañero si realmente tenemos un control o perdemos control sobre los datos. Yo creo que realmente perdemos absolutamente el control con los datos, es decir, el RGPD, el reglamento y la ley de protección de datos está muy bien, nos ofrece muchas obligaciones a los responsables de protección de datos, a nosotros como abogados, a las empresas, pero creo, no nos engañemos, que al final es un poco, sobre todo cuando entra ya la inteligencia artificial, pierdes el control absolutamente. Totalmente. Es decir, cuando se te va nutriendo y cuando se van nutriendo de una serie de datos, de todos estos inputs que al final pues siempre va a tomar sus decisiones en base a toda esa cantidad de datos, tú lo has perdido. Es decir, tú no puedes, y da lugar luego también a que pueda tener sesgos, como decías, que bueno, ahora mismo ChatGPT, pues bueno, los tiene capados en cierta medida, ¿no? Si tú le preguntas alguna pregunta que va a ser un poco tono racista o tono algo que no es políticamente adecuado, claro, lo tienen muy capado, pero el día de mañana realmente va a ser, lo decías antes, por ejemplo, para filtrar currículums. Eso sin una supervisión realmente es muy fuerte que al final una persona pues se quede sin acceder a un trabajo por los sesgos que tenga, que ya no son los sesgos del programador, sino que son los sesgos del propio programa que se ha ido creando e inventando él. Y creo que ahí perdemos. Bueno, aquí os puedo comentar muchos casos, porque además estoy escribiendo mi segunda monografía sobre esto. Y ya he investigado bastante en el ámbito laboral, estrictamente, pero no hemos encontrado con este problema en muchísimas situaciones, ¿no? En concreto, en la empresa de Amazon ocurrió esta situación a la hora de contratar perfiles de trabajadores, pues se detectó por parte de la plataforma que el algoritmo digital que utilizaba Amazon para valorar los perfiles, que además era muy característica porque valoraba los perfiles por estrellas. No sé si habéis comprado algún producto de Amazon, pero si el producto gusta muchísimo, pues le ponéis 5 estrellitas, y si no gusta mucho, le ponéis media o ninguna. Pues así valoraba también el resto de currículums. ¿Qué pasa? Pues que la plataforma, el algoritmo digital que se creó, detectaba qué currículums eran de mujeres y qué currículums eran de hombres. Y de manera automática, por esa alimentación de datos que tuvo, perfiles de mujeres mejor formados y con más opciones para optar a esos correspondientes puestos de trabajo eran descartados y fueron contratados pues, más hombres, ¿no? En este sentido. ¿Por qué tuvo lugar? Aquí sobre todo yo me pregunto, siendo abogada, la intención. ¿Existe intención de la empresa en contratar más a hombres que a mujeres? ¿O es simplemente, que yo entiendo que va a ser entiendo, simplemente que a la hora de programar ese algoritmo, de ese proceso de aprendizaje, lo que ocurriera que para ese correspondiente puesto de trabajo la mayoría de personas, el mayor número de perfiles que había era de hombres. Entonces, cuando yo alimento a la máquina valorando los trabajadores que tengo y los requisitos que tengo, en concreto en mi entorno de trabajo, la máquina con ese carácter impredecible va detectando que es que los perfiles femeninos pues no son tan adecuados, no son tan aptos, porque tengo en la mayoría contratados a hombres. Eso ha ocurrido en Amazon y también en Uber. En Uber también tenemos un ejemplo, en este caso por discriminación de origen racial o étnico, en los Estados Unidos también en ese sentido. O sea que es una realidad que está cada vez más asentada. Para allá. Yo lo que he dicho compañeros, sobre todo de la privacidad, ¿no? Porque veíamos durante la presentación que una de las cosas que te podían predecir es según la política o la orientación del juez, ¿no? Y cuando en nuestro reglamento general de protección de datos vemos los datos de categoría especial personales, o sea, los que estamos protegidos, están la ideología política, orientación sexual, ese tipo de datos. O sea que ya directamente haciendo esa predicción tienen que estar utilizando unos datos que nos están dando una información a nosotros sobre datos que no se pueden ceder sin un consentimiento. O sea que... Sí, lo que pasa es que es verdad que al final es un poco más que un dato como tal real, pues a lo mejor nosotros la percepción que tenemos
es que por la manera a lo mejor que pueda tener a la hora de resolver ciertos asuntos, nosotros podemos tener una conciencia de si es más proteccionista para un determinado ámbito u otro. Entonces, yo imagino que más que se revele un dato como tal, es que al final son predicciones que la máquina automáticamente va haciendo. Pero sí, desde luego ya nos va a dar una respuesta sobre casos tan específicos como en la ideología de un juez, que era la pregunta que planteaba el compañero. Y añadiría a la característica que has mencionado de inteligencias artificiales, hay un caso que me parece muy sonado en los Países Bajos, si no me equivoco, que para predicción delictiva utilizamos una inteligencia artificial. Sí, Siri. Y al final acabó teniendo grandes sesgos raciales, por ejemplo. Sí, al final, si la base de datos, como tú estabas comentando, estoy repitiendo. Sí, sí. La base de datos está secada. Nos comentaba el compañero que también en los Países Bajos hay un algoritmo digital para ver qué previsión hay de que un correspondiente delincuente vuelva a reiterar un hecho delictivo, ¿no? Un acto delictivo. Y entonces pues se desarrolló un algoritmo digital y al final quedó demostrado que el algoritmo tenía un origen racista, ¿no? En lo que es el procesamiento. En este caso lo mismo, porque la mayoría de las personas que realizaban actos delictivos pues eran a lo mejor personas de una correspondiente etnia, de algún correspondiente origen, y al final pues se fue alimentando con ese tipo de datos y también se detectó que estaba sesgado. La plataforma era Siri, y sí, fue también un caso muy polémico, muy sonado. Y a eso me lleva a la pregunta que hacía al principio, ¿no? De la abogacía para nosotros, porque al final mi percepción es que la inteligencia artificial es muy estática. O sea, ella coge una base de datos y los datos ya tienen que existir. Entonces, me da una cierta percepción de que si, por ejemplo, introducimos muchos elementos, o sea, que la abogacía generalmente lo que tiene que hacer es ser los abogados mutables, esa actitud activa de buscar cuáles son las nuevas realidades sociales, cuáles son las nuevas cuestiones que van surgiendo para que podamos dar un valor añadido a la inteligencia artificial y no quedarnos, porque si al final la inteligencia artificial va con los datos, oye, puede que en los últimos 10 años el 100% de los delitos lo haya cometido yo, pero el año que viene no tengo por qué ser yo el que lo cometa y la inteligencia no tiene ese dato. Exacto. Entonces... Sí, es que ese es el problema, lo que mencionaba anteriormente, ese carácter que es imprevisible, que la maquinaria va aprendiendo, pero es que perdemos plenamente el control de lo que está haciendo, ¿no? Y a veces llega sola a una serie de decisiones y lo peor que es que ni siquiera... yo lo comentaba, ¿no? con el que fue mi jefe, el director de innovación, ¿no? De tecnología de la Universidad de Málaga, lo hablaba con él y yo le decía, y esto no se puede controlar de alguna manera, porque al final vamos alimentando, pero la máquina va haciendo previsiones, va haciendo... Y llega un momento en el que ni siquiera los propios técnicos saben por qué ha llegado a esa conclusión. Es simplemente ese cerebro, esa red neuronal en la que se va alimentando y va realizando esas predicciones. Claro, dejar en manos de eso la toma automatizada de ciertas decisiones relevantes. Pero, o sea, bueno, es que a mí me gusta mucho el ámbito tecnológico y tiene eso siempre, ¿no? Y para mí es una cuestión de control, ¿no? A nivel, digamos, de programación, de informática per se, ¿no? Una vez que se detecta el error, se puede, digamos, subsanar o paliar esos efectos, es decir, con la introducción de un algoritmo, de un porcentaje que diga, mira, disminuye, ¿no? Pues si sale toda la población negra o hispana o no sé qué, que están dando estos ratios, sí, bajarlos hasta un tal. Y vemos si vamos buscando un poco este equilibrio, ¿no? Esos elementos sociales que comentas, pues, por supuesto, yo creo que entra en nuestro ámbito de jurisdicción, ¿no? El ser, pues, ecuánime y objetivo. Y esto es de verdad un paréntesis brutal, porque sería súper interesante. Si estamos hablando de protección de datos, agarraros al tema de lo que se llama ahora metaverso, pero estoy hablando de la extended reality, la mixed reality, virtual reality. Cámaras, o sea, bueno, yo tengo todos los devices que hay, ¿no? Pero vamos, que tienes 8 cámaras con through pass. Es decir, yo me pongo a hacer ahora mismo aquí cualquier cosa, una pantalla de YouTube que la pongo grande, el Excel y el email, y escribo en el aire. Las cámaras están grabando todo. O sea, un libro que tú tengas ahí del Mein Kampf, ¿no? De Hitler, está diciendo, o sea, regula esto, que este tío no está regulado, pero está diciendo, este tío le va a esta onda. Pasa por aquí tu hija de 8 años, ¿no? Y tiene una niña de 8. Ergo, le voy a meter juguetitos con pantalla flotante aquí. Y bueno, es que ya llevan años trabajando. Y regular ese tema va a ser súper, súper divertido, ¿no? O sea, yo veo una... Esto va a ser eso va a ser. Con el Dell, había hablado de eso, había hablado del Dell, de estar con el Midjourney, ¿no? Que a través de texto
que sea capaz de generar una imagen. O sea, imaginaros si eso es una amenaza que estamos hablando aquí para los abogados, ¿no? Imaginaros para los artistas, ¿no? Sí, sí, es que... Es impresionante lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una pregunta. Sí, hay dos preguntas que podemos resumir en una y de forma muy breve, de Enrique Ares y Guillermo Otero. Ay, Enrique, dale un saludo. Enrique, pues un saludo. Ya la he visto. Creo que mi compañero... Bueno, nos vienen a decir los dos que si al igual que los robots pueden sustituir a los abogados, pueden sustituir también a los jueces, o podrían llegar a sustituirlos. En China, por sí, en Estados Unidos también. Sí. La verdad que como poder sustituir, a ver, poniéndonos en un escenario en el que parece que ya van a sustituirnos a nosotros como abogados, para mí se aleja mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto queda la justicia? Al final un juez lo que trata es de impartir, ¿no?, justicia. Sí que veo que se pueda utilizar también por parte, obviamente, de los jueces para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero de ahí a que realmente se sustituya a esa persona, a mí me daría bastante miedo, ¿no? ¿Hasta dónde quedaría esa profesión, ¿no? No lo sé. Como poder se puede hacer, ya hay países donde se está realizando, ¿no? Pero no lo sé. Yo creo que aquí a lo mejor tiene mucha importancia lo político. A lo mejor no le interesa que a los políticos sean los primeros. Objetivo, ¿no? Claro, que aquí nadie sea, bueno, si a lo mejor se le va algún sequito, si algo de vez en cuando no pasa nada, pero a lo mejor es demasiado objetivo y un poquito estricto a la hora de aplicar la ley. A lo mejor a ellos sean los primeros que no le interesa que se sustituya y se introduzca 100% la inteligencia artificial en, bueno, a los abogados y en la judicatura. Pues, vamos a no hablar lo sé. No lo sé. Claro. En este sentido, se pregunta Enrique, por ejemplo, si, claro, esa inteligencia artificial como sustituta de los jueces o ayudante del juez puede captar, pues, por ejemplo, emociones o la ironía que a lo mejor puede plantear o cualquiera de los letrados en un juicio o las preguntas que se le hagan y respuestas que den los testigos. Al final, bueno, captar ese nivel de simplicidad. Sí, bueno, comentaba el compañero que en la actualidad ese nivel de inteligencia no existe, ¿no? Pero es verdad que no existe en el año 2023, ¿no? ¿Hasta qué punto en un futuro puede llegar a pasar, ¿no? No lo podemos saber. Al final, pues podemos hablarlo, podemos intentar predecir y demás, y está bien, pero a día de hoy yo creo que ese tipo de nociones la inteligencia artificial la pierde. Y simplemente por ese tipo de caracteres, como puede ser una ironía o algún tipo de... pues se puede adoptar, en este caso en ese ficticio juez virtual, ciertas decisiones cuando realmente no se ajustan realmente a la intención de las partes, ¿no? A la hora de expresarse en un correspondiente pleito. Así que... Bueno, yo creo que estamos en hora ya. Hay otra pregunta, pero la vamos a dejar aquí porque nos hemos pasado 10 minutos. Bueno, para cualquier cuestión, pues también tienen mi correo electrónico, que lo he puesto en la presentación, ¿vale? Pero bueno, es muy sencillo, l.de lucia@uma.es, bastante básico, así que pues si queda alguna pregunta en el chat o para cualquier otra cuestión, pues tienen mi correo electrónico y podemos estar en contacto. ¿Vale? Si alguien necesita también la presentación, pues se la puedo facilitar también por esa vía o a través del colegio, me imagino, etcétera. Sí, se puede. Sí. Vale, pues nada, gracias. finalizado. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias a la sección de Derecho Digital, a todos los asistentes y nada, pues nos vemos en la próxima formación. Bueno. Vale, gracias.